Bueno, finalizando lo que era el prólogo, se viene la siguiente parte. Parte uno. La llama de la vida. Uno. ¿Y si te han engañado sobre qué es la vida? Lo hacen mostrándote dos marionetas rojas y agitándolas frente a tus ojos. Y entonces te quedas hipnotizado y aplaudís como una foca entrenada. Es como en la política antes del año pasado. Durante años antes de Trump, tenías a los gordos calvos y glotones de la derecha puestos en un ring contra las Janet Renault, las mujeres con camionetas, las trans mayonas de labios finos de la izquierda. Gente decente quedaba hipnotizada por este espectáculo. Y sí, es gracioso ver a un gordo pelado intentando arrancarle los ojos a una mujer con antebrazos fuertes y corte mulet, los dos echando espuma por la boca, los dos sin decir nada más que gruñidos de cerdo y frases hechas, prefabricadas, fórmulas. Mientras tanto, la nación sufría y el futuro de los jóvenes se entregaba. Cuando te engañan respecto a lo que es la vida, eso es aún peor, porque no ves el problema enseguida, pero luego, 60 años más tarde, sale a la luz, y tus nietos no existen, o son 56% humanoides arrastrándose entre las sombras. O tal vez tienen un poder noble, pero deben esconderse bajo edificios a medio construir porque los cazan. Tenés que entenderlo. Tanto la izquierda como la derecha han sido engañadas sobre lo que es la vida. 2. Un grupo de caballos en una llanura amplia, y el semental líder es poseído por un espíritu salvaje. Comienza a galopar de un lado a otro, y toda la manada lo sigue en una gran estampida de poder y libertad. Nietzsche habla de esto. Yo he visto muchas cosas así en mis propios ojos. Estaba en una gran cascada, lugar de reunión de muchas aves y otros animales. A través de todos los ciclos de historia, ese lugar permanece, y los pájaros que han visto el ir y venir de civilizaciones humanas lo recuerdan a través de los eones y siempre vuelven allí. Vi muchos grupos de aves pequeñas, y cuando el clima cambiaba levemente, esa cascada tan grande que un viento ligero hacía que el agua se dispersara por todas partes. El sol salió detrás de las nubes y creó pequeños arcoíris. Los pájaros se emocionaban, salían de las grietas en la roca y celebraban con júbilo las salpicaduras de agua y los arcoíris. Se lanzaban haciendo acrobacias girando en el aire. Como cuando Homero describe una pradera asiática y las tribus de gansos, grullas y cisnes de cuello largo glorificaban el poder de sus alas sobre ella, y luego descienden entre los ríos, en la llanura escamandrina, con un gran estruendo. No es suficiente decir simplemente, ¿cuál es el propósito de esto para la supervivencia o la reproducción? Seguro algún pedante puede inventar una explicación. Pero cuando ves este comportamiento, no te parece tan ajeno. Tal vez, en tus momentos más felices, estuviste libre para actuar y sentir de la misma manera. ¿Qué tiene que ver eso con sobrevivir o reproducirse? Esa clase de necesidad pesada es el espíritu de la gravedad, y esto es lo contrario. Esa visión mezquina y apretada de la vida, pero en verdad, la vida cuando es libre, la vida en abundancia, conoce el lujo, el exceso y el derroche. La supervivencia y la reproducción son efectos secundarios de otra cosa. 3. Los animales más nobles se niegan a reproducirse en cautiverio. Muchos animales, no solo el hombre, eligen la muerte cuando están atrapados. Pero pensé que toda vida luchaba por sobrevivir y reproducirse. ¿No es eso suficiente? Pero si no lo es, entonces debemos entender al animal de otra forma. Muy a menudo, cuando los pensadores hablan de la psicología evolutiva, abstraen desde la forma de la levadura hasta la forma de los animales y el hombre. Pero esto es al revés. 4. Existe una sociología del mundo científico, como en todo lo demás. Esto causa mucha confusión sobre la biología y las ideas de la evolución.
Vos creés que te han dado la verdad objetiva, pero la mente de los biólogos en general es muy limitada. La verdad es que las mentes más grandes siempre se inclinaron por la física y después, quizás, por la química. Hasta hace poco, pero incluso hoy, la biología ofrece pocas oportunidades para ese tipo de pensamiento que penetra los misterios de la naturaleza. Esa clase de visión profunda de las relaciones físicas que atrae a las mejores mentes científicas. Históricamente, los biólogos han sido un grupo a medias. Schopenhauer se refiere con desprecio a los que hacen catálogos de monos y creen que entienden la naturaleza. Nietzsche llamó a Darwin una mente pequeña, un calculador que junta 1000 datitos para sintetizar una teoría torpe. Y la teoría es torpe y llena de agujeros. Esa es la mayor razón por la cual los creacionistas, aunque también se equivocan, han podido desafiarla, cuando jamás pudieron refutar la física teórica. Hay mucha deshonestidad y estupidez entre los científicos y biólogos cuando hablan sobre la evolución y la vida. 5. El problema ahora es que vos pensás que quiero atacar la idea de la evolución o cambiarla porque es racista o incómoda, igual que hacen la izquierda y otros que la atacan o la suprimen. Pero no es así. Escuchá, no necesitas a Darwin para creer en la herencia y hasta en la evolución. La gente ya conocía la herencia y las distintas líneas del hombre mucho antes de Darwin. En sentido político, la difusión de la enseñanza de Darwin y su aplicación a la humanidad es algo muy bueno. La izquierda y sus muchos robots, hablaré de su origen más tarde, no quieren nada más que esconder la verdad sobre la naturaleza humana. Y Darwin, la ciencia evolutiva en todas sus formas, es un arma de verdad formidable contra ellos. En todo esto estoy de acuerdo, pero recordá las marionetas que mencioné antes. No te distraigas con la función de títeres. Es importante no dejarse engañar por un debate feroz con un oponente estúpido y terminar aceptando la única otra alternativa que te presentan. Aunque la izquierda, o lo que yo llamo el hombre insecto, odia y teme las ideas evolucionistas aplicadas al ser humano. El darwinismo en sí mismo es producto del pensamiento insectil. Al final, no te va a mostrar la salida de la prisión de los siglos, la naturaleza hereditaria de las cualidades y la adecuación del organismo a su entorno y viceversa. Todo eso es observación verdadera. Y esa observación verdadera sobre la herencia es suficiente. No necesitas más que eso para aplastar completamente todos los planes y vanidades del hombre insecto. El hombre insecto no le teme a Darwin, le teme a la herencia y a la naturaleza. 6. Tenés que entender que el psicólogo evolutivo, el biólogo evolutivo, el darwinista en general, la mayoría de esta gente es muy buena, incluso grandes mentes, que simplemente están mal orientadas por la lucha. Juega a un truco de distracción, muchas veces ni siquiera se da cuenta de lo que hace. Cree en el darwinismo como una fe teleológica, que la reproducción y la supervivencia son los fines de la vida, el propósito hacia el cual toda vida se dirige, y que esto explica cómo se comporta la vida o un organismo, y también cómo está adaptado a su entorno. Pero cuando lo confrontás con esto, va a negar toda noción de propósito, te va a decir que no cree en nada de eso, sino solo en un mecanismo material de selección natural. A través de ese mecanismo, los organismos que no se ajustan a las exigencias del entorno son descartados con el tiempo. Por un proceso parecido al de la cría de perros o caballos, la naturaleza misma cría organismos de una forma u otra, por accidente. No hay ningún fin o propósito, te dirá. Vos estás loco. Pero después, cuando no está prestando atención, empieza a hablar de otra forma. Todos hacen esto. Empieza a decir que tal o cual animal se comporta de determinada manera porque está tratando de asegurar su reproducción o su supervivencia.
también explica rasgos físicos de esta forma, y cuando realmente se olvida de sí mismo, incluso hace de eso un principio moral. Los más honestos, cuando te tienen confianza, hablan de replicarse a sí mismos como una aspiración o como una meta. Esto es humano, demasiado humano, pero también muy natural, porque es muy difícil hablar de biología o de la vida sin teleología o sin considerar fines o propósitos. Está claro que la física y la química parecen no tener propósito o meta alguna, pero los animales sí parecen estar muy impulsados por motivos o propósitos. Y es difícil explicar un rasgo biológico sin hacer referencia a su finalidad. Así que el darwinista se olvida o trata de cambiar de tema todo el tiempo. Él sabe que lo realmente interesante es la pregunta de qué impulsa a la vida, qué explica el comportamiento animal y qué explica la correspondencia entre organismo y entorno. Esa es la verdadera pregunta. El mecanismo de la herencia o el medio por el cual se forma una especie. La selección natural o no natural, que es en realidad el único aporte de Darwin, es la parte menos interesante de todo. En realidad, es una tautología. Sí, solo los animales que lograron reproducirse transmiten sus rasgos. Algo que cualquier criador de ovejas ha sabido desde siempre. Pero pretender que eso por sí solo explica la adaptación o el comportamiento animal es un disparate. 7. Existe un ratón alpino que recoge comida para el invierno. De alguna manera sabe exactamente qué proporción de hierbas venenosas debe incluir en sus reservas para conservarlas. Si pone demasiadas, la comida se vuelve venenosa. Si pone muy pocas, se pudre. Schopenhauer da un ejemplo. Dos insectos. Uno mata al otro apenas lo ve. Sin embargo, ese otro no representa ningún peligro inmediato, sino que solo se comería sus huevos en el futuro. ¿Cómo lo sabe el primer insecto? Nadie se lo enseñó, ni lo ve. Tiene un sistema nervioso muy primitivo. Lo sabe de algún modo en la sangre. Este es un comportamiento muy específico y complejo. Hay muchísimos casos así en la naturaleza. Los creacionistas se han enfocado demasiado en rasgos físicos complejos, pero incluso para algo como el ojo o el flagelo bacteriano, es posible inventar historias de que expliquen cómo podrían haber evolucionado de forma gradual. Yo no creo en esas historias. Suenan improbables y forzadas, pero aún así son más creíbles que las historias que se inventan para explicar comportamientos. Y hay muchos más, tantos animales e insectos simples que ya nacen con comportamientos complejos. En cierto punto, la explicación incremental se vuelve tan enredada que es difícil de aceptar. Recordá que el sistema aristotélico-tolemaico para calcular el movimiento de los planetas funcionó bastante bien durante mucho tiempo. Pero se lo abandonó porque había que inventar explicaciones cada vez más enreversadas para sostener la suposición, fundamental y errada, del modelo geocéntrico. La teoría evolutiva de hoy está lentamente en la misma situación, sobre todo cuando intenta explicar comportamientos innatos de este tipo. Es evidente que esos comportamientos, si querés llamarlos adaptaciones, surgieron tal como los vemos ahora, completos y sin un cambio incremental significativo. ¿Cómo ocurrió semejante milagro? Este no es un libro creacionista. Yo no creo en eso. Tampoco creo en el milagro que inventó la ciencia moderna, oculto bajo las palabras mutación aleatoria y el recurso fácil del cambio incremental. No hay suficiente tiempo, ni suficiente cantidad de especímenes, ni el tipo de mutaciones observadas como para sostener a la selección natural o al lamarquismo como explicaciones de la evolución. Muchos de los modelos matemáticos sobre cómo un rasgo se propaga en una población han fallado. Pero no te lo dicen, no. No hablo de milagros, sin importar qué palabra uses. Y el diseño existe, pero no es en absoluto benévolo ni inteligente, ni comprensible. Ves que una araña, una criatura con un sistema nervioso rudimentario y poca inteligencia, diseña algo bello y complejo como su telaraña.
Y esto es clave para entender toda la naturaleza. Hay una inteligencia inherente en las cosas, extraña, silenciosa y demoníaca. Su funcionamiento y sus fines nos resultan oscuros. Nuestra propia inteligencia es sólo una desviación burda de esa inteligencia, una aproximación. Hay una inteligencia en todas las cosas, innata en nuestros cuerpos incluso antes de cualquier actividad del cerebro o del sistema nervioso. Y todas las adaptaciones, por mucho que la selección natural o no natural haya influido en su propagación y dentro de una población, no ocurren al azar, sino por una correspondencia espontánea de algún tipo entre el organismo y su entorno. Algún día tal vez descubramos la causa material o la manifestación de esa correspondencia, o la cadena por la cual viaja desde la roca y los elementos de la materia bruta hasta las formas de vida. Hay algún tipo de sistema de señalización aún no descubierto, pero la adaptación no ocurre al azar, ni siquiera principalmente por selección natural, que no es más que uno de los medios por los que se disemina en una población. 8. Un enfoque verdaderamente objetivo o científico de la vida debería comenzar sin suposiciones. No hagas grandes relatos. Toma un animal y estudia. Estudia lo que hace en la naturaleza, no en el laboratorio, cuando está libre de contacto humano. Estudia diferentes especímenes, su ánimo, su comportamiento en distintos momentos del año, en distintos lugares, en distintos niveles de fortuna y bienestar. No haga suposiciones sobre qué quiere en última instancia. Estudia cómo se comporta hoy, mañana, en el momento presente, que es lo único que existe para un animal. Observa su cerebro, estudia sus hormonas y estados internos con gran cuidado y, con una mirada objetiva y clínica, correlaciona estos estados internos con lo que hace o hacia qué se dirige. ¿Y a qué se dirige en ese momento, ese día? No según lo que vos pensás sobre la reproducción o la supervivencia. Este es el camino para entender verdaderamente al animal, la adaptación, el comportamiento y la vida. Algunos hacen este tipo de estudios, pero muy pocos y no bien. Al final, sos tan diferente de una cabra, un perro o incluso una hormiga como para mirar a estos seres y quedar realmente perplejo. Claro que la investigación verdadera que acabo de mencionar debe hacerse, aunque sea solo para convencer a los cabezaduras. Pero el comportamiento de un animal sería un completo misterio para vos si no fueras muy similar a él. Sin embargo, entendemos de inmediato a un oso que se enoja con las abejas, o que juega bajo un abedul plateado en lo espeso del bosque, o a un lagarto asustado que se desliza entre las rocas. ¿Por qué hace lo que hace? No es ningún misterio para nosotros, que también somos como ellos. Amamos a los perros porque expresan con total honestidad y sin disimulo lo que también somos y deseamos nosotros. Ellos y otras mascotas nos calman porque promueven una especie de despreocupación normal en la vida animal, libre de pensamientos sobre el pasado o preocupaciones por el futuro. Cosas que en realidad no existen. Las mujeres, en su estado natural, están cerca de esa condición también, o más cerca en general, y de ahí viene buena parte de su encanto y poder. La educación moderna, que enseña a las mujeres a ser hiperconscientes, ansiosas por el futuro, neuróticas abstractas, etc., en realidad les quita su poder en gran medida, mientras las engaña haciéndoles creer que están siendo fuertes o audaces. Pero una mujer hiperconsciente queda sin poder y sin encanto. Pero se debe hacer un estudio del estado interior del animal, ahora en esta condición, ahora en aquella. ¿Qué diría, después de todo, un estudio objetivo de un organismo? ¿Qué quiere la vida? 9. Darwin y su estilo de pensamiento nunca habrían causado tanta impresión ni tenido tanto poder si fueran simplemente falsos. En realidad, el darwinismo es verdadero, pero solo bajo ciertas condiciones. Ni siquiera es una media verdad, de hecho, es la verdad completa sobre un tipo de vida, pero el error es pensar que describe toda la vida. Darwin no tiene sentido sin Malthus,
y por eso Nietzsche tiene razón sobre ambos cuando dice que describen solamente la vida en Inglaterra, o más precisamente, la Inglaterra de esa época. El inicio de la era industrial, e Inglaterra como la primera nación que resolvió el problema de la mortalidad infantil. Esos son los datos relevantes. Inglaterra pudo colonizar buena parte del Nuevo Mundo porque fue el primer país en resolver ese problema. Muchos critican el modelo español o portugués de colonización, pero hay que saber que Portugal tenía una población de 1 millón cuando comenzó la era de los descubrimientos con Enrique el Navegante. Y de esa población, muchos menos eran jóvenes varones que podían embarcarse en viajes tan peligrosos. Algunos dicen que hasta una cuarta parte o más murió solo en esas expediciones. No tenían suficiente población como para poblar tierras lejanas, así que continuaron el viejo patrón de dominación de élite, donde hermandades de hombres conquistadores muchas veces tomaban esposas locales y demás. En cambio, los ingleses ya podían trasladar poblaciones enteras por su exceso de humanos, pero aún así no era suficiente. Las ciudades se llenaron, la sociedad se volvió insoportable mientras las clases bajas se agolpaban alrededor de las monstruosas nuevas máquinas de la industria. Las condiciones de vida de los trabajadores, incluso bien entrando en el siglo XX, eran puramente infernales. Marx y sus seguidores, al menos en eso, tenían razón, y por eso pudieron aprovecharse de esa situación. Era una condición de miseria y desesperación similar o peor que las que se ve en las villas miseria del tercer mundo. Resolver el problema de la mortalidad infantil hizo que estas clases bajas destinaran todo ingreso extra a mantener más bocas que alimentar, no a mejorar la calidad de vida de los hijos que ya tenían. Solo un aumento exponencial de biomasa humana, y este es el mundo de Malthus y Darwin. Vida bajo la mugre, vida bajo el sufrimiento. El darwinismo describe la vida bajo estrés extremo. Desde esa visión parcial, se piensa que se ha descubierto la verdad sobre la vida en general. Pero un animal bajo condiciones de estrés extremo, de hacinamiento, observado y vigilado, sucio, golpeado y encarcelado, con su vida severamente regimentada y alejada de lo que haría si se lo dejara libre, no te va a revelar el secreto de la vida. Es un ejemplo muy engañoso, y esta es la base del darwinismo y de todo pensamiento que proviene de él. Es la filosofía de la vida del conventillo y del suburbio, del campo de trabajo al aire libre. 10. Ninguna clase de angustia es peor que la sensación de estar atrapado. Mis peores pesadillas son sobre abrir una puerta solo para encontrarme en la misma celda de aluminio una y otra vez. El agotamiento que aparece tras una larga noche de ajedrez, cuando dormís y tu mente sueña con jugadas absurdas que se repiten sin sentido. Conozco pocas formas de tormento peores que esas. Y eso es algo autoimpuesto, por el agotamiento. Pero incluso peor es cuando una fuerza externa o un ser te encierra. Y sin embargo estás en pleno control de tu espíritu y de tu poder, al menos al principio. Esa condición es intolerable para los animales más nobles, que eligen la muerte si es necesario, o por lo menos cualquier vía de escape sin importar cuán dolorosa sea. Muchos caribes esclavizados murieron porque no podían soportarlo. Algunos se mordieron los brazos para liberarse de las cadenas y soportaron cualquier dolor con tal de huir del cautiverio. Las madres germánicas mataban a sus hijos cuando se acercaban las legiones romanas. Tácito describe la vida del guerrero germano, que dedicaba toda su existencia a la guerra y a la fama. Jamás se volvía un doméstico. En Masada y en otros momentos, los judíos mataron a sus propios hijos para evitar la sujeción, cuando aún eran un pueblo noble. Jenofonte cuenta en la Anábasis cómo una madre con su bebé se arrojó por un acantilado en las tierras altas de Urartu para escapar del avance del ejército griego. Vemos los mismos videos en Japón, en Okinawa, madres saltando desde los acantilados. Monjes budistas en Vietnam se inmolaron y trajeron una gran vergüenza sobre Occidente. Por eso dice Nietzsche, los pueblos nobles no soportan la esclavitud, o son libres o desaparecen. No hay adaptación
a la esclavitud para cierto tipo de vida. ¿Qué es ese pueblo que ha elegido sobrevivir a cualquier precio? El precio que pagaron fue monstruoso, y un pueblo se vuelve monstruoso y deforme si acepta eso. La distinción entre las razas de señores y el resto es simple y verdadera. Hegel lo dijo, copiando a Heráclito. Los pueblos que eligen la muerte antes que la esclavitud o la sumisión en una confrontación, ese es un pueblo de amos. Hay muchos pueblos así en el mundo, no solo entre los arios, sino también entre los comanches, muchos polinesios, los japoneses y muchos más. Pero un animal de este tipo rechaza el encierro y la sujeción. Es muy triste presenciar las veces en que ese animal no puede ni escapar ni matarse. Una vez vi un jaguar en un zoológico, tras un vidrio, para que todos los bichos con forma humana puedan mirarlo y humillarlo. Ese animal sentía una tristeza noble y persistente. Al ser observado por todas partes por esos monos obsequiosos, ni siquiera monos, que lo hostigaban con sus miradas. Él lo sabía, yo lo vi. Él sabía que vivía en un entorno simulado y que no tenía poder alguno para moverse o vivir. Su tristeza me aplastó y siempre recordaré a ese animal. Nunca quiero ver la vida en esa condición.